El invierno llegó antes de lo esperado aquel año, como si las montañas hubieran decidido cerrar el paso al mundo. En un pequeño valle aislado, donde el viento silba entre las rocas y la tierra, parece olvidado por el tiempo. Elena se quedó sola. Hacía apenas unos días que Tomás, su marido, había muerto de una fiebre repentina, dejándola con un dolor profundo y un silencio que pesaba más que el frío. Y dentro de ella, creciendo sin saberlo aún, una nueva vida latía con insistencia. Elena no tenía a dónde ir. El dinero que quedaba apenas alcanzaba para unos días más, y el pueblo más cercano quedaba demasiado lejos para una mujer en su estado. Las primeras heladas comenzaron a cubrir el valle al caer la noche, y cada amanecer traía consigo una capa más gruesa de escarcha. En otras circunstancias habría llorado sin consuelo, pero la realidad no le daba ese lujo. Caminó durante horas buscando algún refugio. Sus manos, ya agrietadas por el frío, apartaban ramas y piedras con una determinación silenciosa. Fue entonces cuando lo encontró, una cueva de piedra caliza, oculta entre matorrales secos y casi invisible a simple vista. No era grande, pero sí lo suficiente para protegerse del viento. Dudó unos segundos antes de entrar. Dentro, el aire era distinto. No cálido, pero tampoco cortante como afuera. Era soportable. Aquella primera noche durmió sobre el suelo duro, envuelta en lo poco que tenía. Se despertó varias veces, temblando, pero algo le llamó la atención. El frío no penetraba igual. Había una especie de calma en la piedra, una estabilidad que no entendía del todo. A la mañana siguiente, entre sus pocas pertenencias, encontró el viejo termómetro que Tomás usaba cuando trabajaba en el campo. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera un recuerdo más que una remonte. Sin embargo, decidió probar algo. Midió la temperatura fuera de la cueva. El mercurio descendió sin piedad. Luego entró y esperó unos minutos. El resultado la hizo fruncir el ceño. Repitió la medición. Y otra vez. La diferencia era pequeña pero constante. Elena se quedó a silence, observant las paredes de piedra, como si escondiera un secreto antiguo. No era magia, era algo real, algo que podía entender y quizá usar. Por primera vez, desde la muerte de Tomás, dejó de llorar. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la roca fría, que curiosamente no parecía tan hostil. Respiró hondo. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza, anunciando un invierno largo y despiadado. Pero dentro de la cueva algo había cambiado. No era esperanza. Todavía no. Era una idea. Y en aquel valle olvidado, en medio del frío que amenazaba con devorarlo todo, una mujer comenzó a pensar no en sobrevivir por suerte, sino en sobrevivir con inteligencia. Desde aquella mañana en que Elena comprendió el comportamiento de la cueva, algo dentro de ella cambió de forma definitiva. El dolor por la muerte de Tomás seguía ahí, profundo y constante, como una herida que no deja de latir. Pero ya no la paralizaba. En su lugar, había surgido una determinación serena, casi fría, que la empurraba a actuar sin perder tiempo. El invierno no espera a nadie, y en aquellas tierras menos aún. Elena empezó por lo esencial, asegurar la entrada de la cueva. Observó durante horas cómo entraba el viento, por donde se colaban las corrientes más fuertes. Luego, sin prisa pero sin pausas, comenzó a mover piedra. No eran ligeras. Y su cuerpo, cada vez más pesado por el embarazo, se resentía con cada esfuerzo. Aún así, no se detuvo. Piedra a piedra, levantó una pared parcial que reducía el paso del aire sin cerrar completamente la ventilación. No lo hacía por intuición, sino por lógica. Trabajaba en silencio, con una concentración que rozaba lo obstinada. Después vino la leña. Bajaba cada día por las laderas cercanas, recogiendo ramas secas, troncos caídos, restos de encinas y pinos. No elegía al azar. Aprendió a distinguir qué madera ardía rápido y cuál mantenía el calor durante más tiempo. Las manos se le llenaron de cortes finos. La espalda le dolía al caer la noche, pero nunca regresaba con las manos vacías. De vuelta en la cueva, organizaba todo con un orden casi meticuloso. A un lado,
La madera licher para encender el fuego. Al otro, los troncos más densos que serviría para mantenerlo durante horas. Y entonces empezó a hacer algo que, para cualquier que la hubiera observado, habría resultado extraño. Contar. Contaba cada pieza de leña, una por una. Anotaba mentalmente cuántos días podrían durar, cuánto consumiría cada noche, cuánto debía reservar para los momentos más duros. Cada número se convertía en una decisión. Cada decisión en una posibilité de seguir viva. Una tarde, mientras regresaba cargando un haz de ramas, se cruzó con un hombre que subía desde el valle. Era un pastor curtido por el frío, de mirada directa. Se detuvo al verla. No te va a alcanzar, le dijo señalando la leña. Este invierno viene peor que otros años. Elena lo miró en silencio. No discutió, no explicó nada. Solo asintió levemente y siguió su camino. No era desconfianza, era certeza. Ella ya había hecho sus cuentas. Con el paso de los días, la cueva empezó a transformarse. El fuego, encendido con cuidado cada noche, no solo calentaba el espacio, sino que trabajaba junto con la piedra, acumulando una temperatura estable. Hélène observa, ajustaba, aprendía. Si el calor subía demasiado, reducía la leña, si descendía, corregía el ritmo. Todo tenía un equilibrio, y estaba decidida a encontrarlo. A veces, al caer la noche, apoyaba las manos sobre su vientre y cerraba los ojos. No hablaba en voz alta, pero en su interior había una promesa firme: resistir, no por orgullo, no por demostrar nada, sino porque ahora ya no estaba sola. En invierno avanzaba lento pero implacable. Y en el corazón de aquella cueva, lejos de cualquier ayuda, una mujer construía su supervisión con paciencia, disciplina y una claridad que desafiaba al miedo. El invierno terminó de asentarse sin pedir permiso. Las primeras nevadas cubrieron el valle con un manto espeso, silencioso, que transformó el paisaje en algo irreconocible. Los caminos desaparecieron, los sonidos se apagaron, y el mundo quedó reducido al interior de la cueva y al fuego que Elena cuidaba, con una atención casi ritual. Cada noche seguía el mismo orden. Primero la madera ligera, el pino seco que prendía con rapidez, luego, poco a poco, añadía los troncos más densos de encina que mantenían el calor constante durante horas. Había aprendido a escuchar el fuego, a entender su ritmo. Ya no era solo una herramienta, era su compañero silencioso en aquella lucha diaria contra el frío. El cuerpo, sin embargo, no le daba tregua. El embarazo avanzaba, y con él llegaban el cansancio, los dolores en la espalda, la respiración más pesada. Aún así, Elena no descuidaba ni un solo detalle. Ajustaba la leña, revisaba la pared de piedra, comprobaba la temperatura como si cada gesto formara parte de un equilibrio delicado que no podía romperse. Y entonces llegó la tormenta. No fue una nevada cualquiera. El viento comenzó a rugir desde la madrugada, golpeando la montaña con una fuerza salvaje. La nieve caía en ráfagas densas, casi horizontales, como si quisiera enterrarlo todo. Dentro de la cueva, la luz se volvió tenue, filtrada por la entrada parcialmente cubierta. Elena lo supo de inmediato. Aquello no iba a ser una noche fácil. Encendió el fuego antes de lo habitual y reforzó la entrada con más piedra. El aire se volvió más pesado, pero el calor se mantenía. Se sentó cerca del hogar, envolviéndose con las mantas, intentando de conservar la energía. Fue entonces cuando sintió el primer dolor, agudo, profundo. Se quedó inmóvil esperando, pero no desapareció. Al contrario, regresó con más fuerza, como una ola que rompe sin aviso. Elena cerró los ojos, respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sabía lo que significaba. No era el momento, no en medio de aquella tormenta. Pero el cuerpo no entiende de momento. Los dolores se hicieron más frecuentes. El fuego crepitaba, consumiendo la leña con un ritmo que ahora parecía demasiado rápido. Elena miró el montón de troncos, calculando, incluso en medio del dolor, cada decisión seguía contando. Con un esfuerzo enorme, se levantó y salió un instante al exterior. El viento le golpeó el rostro con una violencia brutal,
cortándole la piel. La nieve le llegaba casi a las rodillas. A unos metros, atado a una roca, estaba el viejo mulo, que había encontrado días atrás, medio abandonado. Con manos temblorosas, Elena escribió unas pocas palabras en un trozo de papel. Una petición de ayuda breve, urgente. Lo ató como pudo al animal, acarició su cuello con un gesto firme y lo soltó empujándolo hacia el camino que descendía al valle. Anda, susurró, apenas audible entre el viento. Volvió a la cueva como pudo, con el cuerpo ponce dominado por el dolor. El tiempo empezó a desdibujarse. Solo existían los intervalos entre una contracción y otra, el sonido del fuego y su propia respiración, entrecortada pero decidida. La leña disminuía. El calor también. Y aún si Elena no gritaba, apretaba los dientes, se aferraba a la tierra, resistía. No sabía cuánto tiempo pasó, pero en medio de la noche, cuando el fuego parecía a punto de rendirse, un sonido rompió el silencio. Pasos apresurados, voz, y de pronto una figura apareció en la entrada de la cueva. Era una mujer. Sin decir palabra, se arrodilló junto a Elena y empezó a ayudarla con una seguridad que solo da la experiencia. Sus manos eran firmes, su presencia tranquila. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro, en aquel refugio de piedra que guardaba el calor como un secreto antiguo, un nuevo sonido comenzó a abrirse paso, el llanto de una niña, fuerte, claro, vivo. Elena dejó caer la cabeza, exhausta, mientras las lágrimas, esta vez distintas, le recorrían el rostro. No eran de dolor, eran de alivio. En medio del invierno más cruel, la vida había encontrado a su lugar. Febrero llegó sin hacer ruido, pero con una dureza que no daba margen al error. Si enero había sido difícil, este mes parecía decidido a poner a prueba hasta el último aliento de quien resistían en la montaña. El valle, cubierto aún por una nieve espesa y persistente, permanecía en un silencio casi absoluto, como si la vida misma se hubiera detenido. Dentro de la cueva, Elena sostenía a su hija entre los brazos. La niña dormía envuelta en telas improvisadas, respirant con una calma que contrastaba con la tensión constante que llenaba el aire. La mujer que había llegado en la tormenta, Margarita, se había marchado días atrás, una vez que se aseguró de que ambas estaban fuera de peligro inmediato. No hizo preguntas, no dio explicaciones. Solo dejó algunos consejos sencillos y una mirada firme antes de desaparecer valle abajo, como si formara parte del mismo paisaje. Desde entonces, Elena volvía a estar sola, pero ya no era la misma soledad. Ahora, cada decisión no afectaba solo a su propia vida, sino también la de la pequeña que dependía completamente de ella. Y el problema era claro, la leña. El montón que antes le parecía suficiente, ahora disminuía a un ritmo alarmante. Cada noche, al preparar el fuego, Elena observa los troncos con una atención casi obsesiva. Contaba, recalculaba, ajustaba mentalmente los días que quedaban. El margen de error era mínimo. Un exceso de calor significaba quedarse sin combustible antes de tiempo, demasiado poco. Y el frío entraía sin piedad. Era una línea delgada, peligrosa. Durante unos días, la duda intentó abrirse paso. Hubiera sido fácil ceder al miedo, echar más leña al fuego, buscar una sensación inmediata de calor y seguridad. Cualquiera lo habría hecho. Abajo, en el valle, corrían rumores de hombres fuertes que habían abandonado su refugio, incapaces de soportar el frío extremo. Elena lo sabía, y aún así eligió otra cosa. Una noche, mientras sostenía a su hija cerca del pecho, tomó una decisión silenciosa. Reduciría el consumo. Un tronco menos cada noche no parecía mucho, pero lo cambiaba todo. Para compensar, modificó su forma de vivir dentro de la cueva. Ya no intentaba calentar todo el espacio. En su lugar, se concentraba en conservar el calor en un área más pequeña. Se envolvía con más capas, acercaba a la niña a su cuerpo, utilizaba cada recurso disponible para mantener una temperatura suficiente, aunque nunca cómoda. El frío seguía ahí, constante, penetrante, pero ahora estaba contenido.
Las noches se hicieron más largas. El fuego, más pequeño. El silence, más profundo. Elena pasaba horas despierta, escuchando la respiración de su hija, sintiendo el peso del tiempo en cada chispa que se apagaba lentamente. Había cansancio, mucho. Momentos en los que el cuerpo pedía descanso, en los que la mente parecía nublarse, pero incluso tantos no perdía el control. Ajustaba, corregía, mantenía el equilibrio con una precisión casi invisible. No había espacio para el error, un gesto de más, una decisión impulsiva, y todo lo que había construido podría desaparecer. Y sin embargo, día tras día, resistía. No con fuerza bruta ni con grandes gestos, sino con pequeños actos medidos, constantes. Afuera, febrero seguía mostrando su rostro más cruel. Dentro, en aquella cueva de piedra que guardaba el calor como un tesoro discreto, una mujer y su hija se mantenían en pie gracias a algo más poderoso que el fuego, la disciplina, y una voluntad silenciosa que no se rendía. Marzo llegó casi sin anunciarse, como si la montaña, cansada de su propia dureza, empezaba poco a poco a ceder. Al principio fue apenas un cambio sutil, el aire menos cortante al amanecer, una gota de agua deslizándose por la roca, el sonido lejano de un arroyo despertando bajo el hielo. Ella no lo notó antes de verlo. Había aprendido a leer el entorno con una precisión que ya formaba parte de ella. Cada pequeño cambio tenía un significado, y esta vez, por primera vez en mes, no anunciaba peligro, anunciaba el final. La nieve comenzó a retirarse lentamente, dejando al descubierto la tierra oscura y húmeda. Los caminos, que durante semanas habían sido impracticables, empezaban a dibujarse de nuevo entre las laderas. El silencio absoluto del invierno se rompía con sonidos familiares, agua corriendo, ramas moviéndose, vida regresando. Dentro de la cueva, el fuego ya no era una necesidad desesperada. Elena seguía encendiándolo, pero con menos urgencia. La leña restante, cuidadosamente conservada durante le mes más duro, aún ocupaba un pequeño rincón. La miraba a veces, no con alivio, sino con una especie de respeto. Cada tronco representaba una decisión acertada, una noche superada, un paso más hacia la vida. Su hija, ahora más fuerte, dormía tranquila, ajena a todo lo que habían atravesado. Su respiración suave llenaba el espacio con una calma que Elena no había sentido en mucho tiempo. Unos días después, Margarita regresó. Apareció como la primera vez, sin ruido, sin anunciarse. Observó la cueva, el orden de la leña, la pared de piedra, el espacio reducido donde Hélène había concentrado el calor durante semanas. Asintió levement, como quien reconoce algo sin necesidad de palabra. La cueva siempre ha estado aquí, di finalmente con voz tranquila. Para cualquier. Hizo una pausa, mirando a Elena con atención. Pero no todos saben cómo usarla. No era un elogio, era una verdad. Elena no respondió. No hacía falta. Poco después llegó una carta desde el valle. Noticias de su familia en España, que la creían perdida, que la llamaban de vuelta. Esta vez sí había un lugar al que ir, un nuevo comienzo. La decisión no fue impulsiva. Como todo en ella, fue pensada, medida. Y un día, al amanecer, preparó lo poco que tenía. Antes de irse, hizo una última cosa. Se acercó al rincón, donde guardaba la leña restante. La reorganizó con cuidado, separando la madera ligera de la más densa, dejándola lista para ser usada. No escribió ninguna nota, no dejó instrucción. Solo orden, solo intención. Luego, con su hija en brazos, salió de la cueva sin mirar atrás. El valle ya no era el mismo. Tampoco lo era ella. Y quizá ahí está la pregunta que queda flotando para quien escucha esta historia. Si tú hubieras estado en su lugar, habrías sobrevivido igual. Habrías confiado en el miedo o en tu capacité de pensar con calma. Porque al final, no fue la fuerza lo que salvó a Elena. Fue su forma de observar, de decidir, de resistir, sin hacer ruido. Si te ha hecho pensar esta historia, si te ha dejado algo más que un simple relato, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima.